En esta mañana vamos a ver la parte número 6 de esta serie de mensajes, la gracia y el regalo de Dios. The grace, the gift of God, part number 6, part 6. That's what we're going to be looking at today. And we're moving on. We have a couple of more teaching or classes about this series. Tenemos un par de mensajes o enseñanzas más referente a este mensaje. El subtítulo en esta mañana, el subtítulo de este mensaje es: La gracia no es licencia para pecar. La gracia no es licencia para pecar. The subtitle is: Grace is not a license to sin. We're not allowed to sin just because we have received grace from God, and that's what we're going to see. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Romanos, Romans chapter 5, versículo capítulo 5. Y vamos a ver un poco del capítulo 5 y otro poco del capítulo 6. We're going to see a little bit of chapter 5 and a little bit of chapter 6, okay? And we're not going to read the whole chapter. No vamos a leer todo el capítulo, los dos capítulos. Vamos solamente a ver algunos de los versículos principales. We're going to see some of the most important principles, most important verses according to this Bible teaching this morning. Romanos capítulo 5, voy a comenzar leyendo en el versículo 18. I don't have the verses in English this morning, and just because we're going to be a little bit lack of time in the morning, okay, because the extensions of this Bible study. No tengo los versículos en inglés. Yo confío, I trust that you have your English Bible with you. Those of you who speak English, please, I hope you have your Bible here. Romans chapter 5, Romanos capítulo 5, and we're going to begin reading on verse 18. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 18. Yo voy a leer a partir del versículo 18 en español solamente. I'm going to read only in Spanish this time. Then the rest of the teaching is going to be English and Spanish. You have your notes also on the study guide. Tienes tus notas allí en la guía de estudio en inglés y en español, in Spanish and English, and then you can follow the teaching this morning. Esto es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justicia que da vida a todos. Porque así como por desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Déjame explicar esto. Let me explain this. Lo que quiere decir la palabra en esta ocasión es de que por el pecado de uno, que fue ¿quién? Adán. Por el pecado de Adán entró el pecado, uno pecó, y después hubo uno justo. There was ¿quién es? Jesús. So for the sin of one, who was Adam, we all were condemned, and for the sacrifice of one, who is Jesus, we all been redeemed and saved. Now, when we say all, we're talking about all those who believe in Jesus. Todos aquellos que han creído en Cristo. Okay? Versículo 20, verse 20. Romans 5:20. Versículo Romanos 5:20 ahora. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Where there is a lot of sin, there is a lot more grace. Abundance of grace. That's what it means. Esto es lo que quiere decir. Donde hubo pecado, donde abundó el pecado, abundó la gracia. ¿Por qué? Déjame explicarlo. Let me explain this why. No a los ojos de Dios, pero a los ojos de los hombres. Not before God, but before men. Hay una diferencia entre la persona que consume droga, por ejemplo, es un ejemplo, entre la persona que consume droga y la persona que mata a alguien. There is a difference between the person who consumes drugs, who takes drugs, and the person who murders somebody or kills somebody. Hay una diferencia para nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos de que matar es peor que tomar droga. We know that killing someone is worse than
taking drugs or alcohol. And if we want to go the other way around, I mean, maybe killing is the worst. Yo creo que matar es lo peor. Y para los hombres, esto es para los hombres, only for us, men, society, not for God. Before the eyes of God, every single sin is the same. Delante de los ojos de Dios, todo pecado es igual. Pero para nosotros los hombres no. Entonces, como para nosotros los hombres, hay veces que algunos hombres pecan más que otros o más seguido. Because some men's human being, when I say men, it's men and women, both, they sin a little bit more often. Okay? Entonces, por esa razón, Dios tiene que ofrecer más gracia. Más pecado, más gracia. More sin, more grace. That's what the Bible is telling us right here. Esto es lo que la palabra nos está diciendo en esta ocasión. Pero, mira esto, di conmigo, pero, versículo 21, verse 21. But, a fin de que así como el reino del pecado en la muerte, pero así como reinó el pecado en la muerte, reina también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Capítulo 6 ahora, versículo 1. Chapter 6, verse 1. Romans 6:1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Fíjate lo que dice. ¿Vamos a persistir? No, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? No, because we have more grace, it means that we're going to sin more. Now, this is math. Let me tell you, esto es matemática. En matemática, y vamos a decir esto, en matemática, por ejemplo, hay un concepto que dice que el orden de los factores no afecta el resultado. In math, they said the order of the factors or the numbers will not affect the result or the total. Okay, 2 plus 4, 6. 4 plus 2, 6. Doesn't matter. See my point? 2 más 4, 6. 4 más 2, 6. Es igual. So, el orden de los factores no afecta el resultado. Pero en la matemática de Dios no es así. On this math, that's not the way it is. No way. Esto quiere decir que cuando hubo mucho pecado, hubo mucha gracia. A lot of sin, a lot of grace. But now, after you receive a lot of grace, if you sin a lot again, then you're out of the picture. Si después de que tú recibiste mucha gracia, no gracias, nadie está dando gracia por nada, es la gracia de Dios. Si después que recibiste mucha gracia, después de mucho pecado, pecas mucho otra vez, tenemos un problema. Está fuera de la foto, decimos. ¿Por qué? Déjame explicar por qué. I'm going to explain why. Porque de acuerdo a este texto bíblico, according to this Bible text, it says that, and we're going to keep reading, vamos a leer, a seguir leyendo. Nos dice de que no tenemos justificación de pecar porque tenemos gracia. It says that we don't have any justification to sin just because we have grace. If I have been saved by Jesus, one of the ways that now not only me but people knows that I am saved is because I renounce to live on sin. Una de las formas que yo sé y la gente sabe que yo he sido salvo es porque yo he renunciado. I quit. Yo renuncié a pecar. I quit. I decide not to sin no more. That doesn't matter that we do not commit some sins, along the life. Eso no quiere decir que nosotros cometemos algunos pecados. Pero no podíamos tener la misma vida de pecado indiferente que teníamos anteriormente. We cannot have the same type of sin or indifference type of life that we had before. Y mira lo que dice el resto del texto bíblico. Si en el capítulo 6, si te mueves al versículo 6, chapter 6, verse 6 now, it says, esto es lo que dice en español, versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Es decir, cuando yo recibo a Cristo, y espiritualmente hablando muero al yo. Entonces ahora
dice en esta ocasión de que he sido crucificado con Cristo y pierde el poder el pecado. When I'm crucified with Jesus, sin in my life lose its power. If you keep sinning after you receive Jesus, let's put it this way. Este es el ejemplo que voy a dar. If you have problem with alcohol or drugs, si tú tienes problemas con alcohol o droga antes de conocer a Cristo, before you know Jesus, y después tú recibes a Cristo y sigues siendo el mismo borracho o drogadicto que anteriormente, entonces tenemos razón para dudar de tu salvación. If you were a drug addict or alcoholic and you receive Jesus, now you believe in Jesus, that's what you said, but you're still the same, you're still doing the same thing that you did before, then we have reasons why to doubt about your salvation. Porque una de las cosas que nos enseña la palabra a nosotros es que cuando nosotros morimos al pecado, dice, somos crucificados con Cristo. We've been crucified with Jesus and the power of sin is done. That's it. Se acabó el poder del pecado. No hay más. Ya ahora el pecado no reina en mí. Now, yo creo que entiendas la diferencia entre que nosotros tengamos pecado y que el pecado reine en nosotros. There is a difference between we having some type of sin and that sin reigns on us. When we're talking about reign, we're talking about control. Cuando hablamos de que el pecado reina en nosotros, quiere decir que está tomando control sobre nosotros. Algo que la palabra nos enseña a nosotros, algo que nos enseña la Biblia, es de que nosotros tenemos la habilidad de poder tener control sobre nosotros mismos. We have the ability and the power to have control over us. God gave us the control. Y cuando yo muero en Cristo Jesús, entonces tomo ese control que Dios me da. Ahora no le puedo echar la culpa a Satanás. I cannot blame Satan, and that's what most of the people says. La mayoría de los cristianos se la pasan echándole la culpa al diablo. Most of the believers, they spend a lot of time blaming the devil. Actually, I have heard in many churches, they talk more about Satan than about Jesus. Hablan más de Jesús es decir, más del diablo, de Satanás, que de Jesús. Hay iglesias que se la pasan rebuking. How do you say rebuking in Spanish? Reprendiendo. Hay iglesias que se la pasan reprenden más al diablo que lo que adoran a Jesús. They rebuke more Satan than what they worship Jesus. See my point? I mean, that's not a problem to rebuke Satan. We have to rebuke the devil. Tenemos que ¿cómo fue que dijimos? Reprender, gracias. Tenemos que reprender al diablo. Pero si tú te la pasas reprende al diablo, es como que casi que el diablo anda contigo todos los días. It's like, I mean, you're walking with him every day. That's what it means. I mean, if you go like, go away from me, don't go too far, go away from me. Al diablo en muchas ocasiones. Dice versículo 11, versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Don't allow sin to reign on your bodies. By the way, mortal bodies, which means eventually we're going to die. Eventualmente nos vamos a morir. Este cuerpo se va a morir. Ni obedezcan a sus vanos deseos. Versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcamos más bien a Dios como quienes han vuelto a la muerte, de la muerte a la vida, prestando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. We're now under the grace. Y mira lo que dice aquí. Dice, no prestes tus cuerpos al pecado. Don't use your body to sin. Y déjame decirte una cosa, porque
Quizás una de las, hay algunas cosas, oh, ayúdame Señor, escucha esto, mira, hay algunas ideas que tenemos equivocadas de cómo pecar. We have sometimes wrong ideas of how to sin. Una de las formas más fáciles cuando decimos no pongas tu pecado a favor o en práctica del pecado, digo tu cuerpo a favor del pecado, ¿qué es lo quizás que viene primero a nuestra mente? ¿Cuál es una forma muy práctica en que la gente peca con su cuerpo en este momento? El sexo. El sexo. Sex is the maybe most common way to sin now, okay? Because our entire body is included and working hard during sex. Es el pecado que más daña. No solamente eso, dice la Biblia que es el pecado que nos hace daño también a nosotros. Bible says it's the only sin that it actually damages us personally, directly, in many ways. Pero no solamente sexo es, not only sex. ¿Tú sabes cuánta gente no tiene sexo, pero tienen una lengua? There's a lot of people, they don't have sex, but mira, their tongue is pretty big. By the way, I'm going to be preaching again in a couple of weeks, part 2, Facebook part 2. En 2 semanas más, para los que están en internet y están escuchando, vamos a estar predicando de la segunda parte de Facebook. Y se va a titular Facebook 3 años después. Ese es el título, Facebook 3 years after. 3 years later. And you go, why 3 years later? Porque yo prediqué de Facebook hace 3 años. ¿Se acuerdan ustedes? Yo prediqué. I preached about Facebook 3 years ago. And back then we were in Facebook and we're still in Facebook. Nosotros seguimos en Facebook. Yo no tengo ningún problema con Facebook. I don't have any problem with Facebook. Many of you on TV or on the internet, you're watching us now through Facebook. Muchos de ustedes nos están viendo ahora ahí en internet a través de Facebook. Yo no tengo problema con eso. El problema es qué es lo que nosotros hacemos y qué decimos en Facebook. The problem is what we do with Facebook and what do we say in Facebook. Y en muchas ocasiones, muchos cristianos, listen to this. En muchas ocasiones, muchos cristianos pecan en Facebook. Very often, Christian people, they sin in Facebook. And then at the end, they put a Bible verse. Y al final ponen un versículo bíblico. Tienen un problema con alguien y empiezan a hablar, a soltar ahí todos sus problemas, sin decir el nombre de nadie, ¿no? Que Dios te bendiga. God bless you. They talk about their own problems. Maybe it's another friend or somebody else. They don't mention names, but then they go, God bless you. Oh, y tú dices, qué espiritual. What a spiritual. It sounds good. Estamos poniendo nuestros cuerpos en el pecado. Estamos hablando de Facebook, talking about Facebook and the internet y del internet. Ponemos nuestros cuerpos al pecado también cuando miramos lo que no tenemos que ver. We also put our bodies to practice sin when we watch what we don't have to watch on the internet. Or TV sometimes, or the movies. Or when you go to the store and you picked up a movie that is rated X or R, sometimes, RX, triple X. Cuando cogemos esas películas de 3X. Dicho sea de paso, 3X no quiere decir super grande. No, eso no que quiere decir. Yeah, 3X doesn't mean extra large. That's not what it means. It's just, don't get there. You're too skinny. Tú estás muy flaco todavía para eso. No te metas ahí. Eso no son películas para cristianos. Por eso aquí dice la palabra que tengamos mucho cuidado, que nosotros no pongamos nuestro cuerpo al pecado porque creamos de que ya Cristo me perdonó. A lot of people say that. Oh, because Jesus forgave me. I'm saved. Now, it's not a problem. He knows. Él sabe. Y, all I have to do is repent and he give me more grace. Todo lo que tengo que hacer es arrepentirme y darme más gracia. Este ministerio, Cese Vida, cree en la salvación eterna. This ministry, this church, Cese Vida, believe on eternal salvation. Eso quiere decir que nosotros no creemos que la salvación se pierde. That means that we don't believe that you can lose salvation. The problem is, este es el problema,
que muchas personas cristianos cuando pecan, entonces hacen lucir mal esta creencia. Many Christian people, when they commit sin, they make this type of Bible belief, which is the Bible teach that. But many people then start doubting about it because so-and-so who says they're Christians, they are in sin. Y déjame decirte lo que pasa. This is what happened. Cuando una persona duda de la salvación de Cristo, when somebody doubt about the salvation of Christ, eternal salvation, you're doubting of Jesus and you're believing that person who is a sinner. Cuando yo creo de que la salvación se pierde, entonces lo que estoy haciendo es dudando de Cristo y creyendo y dándole crédito al pecador. Porque este es pecador y comete pecado y lo repite, dice que es cristiano y no lo es, pero dice que es cristiano y va a la iglesia y tiene una Biblia y diezma. He's not a Christian person. He go to church and he tithes and he got a Bible and whatever, but he's attending church. He's not a true, real believer, Christian person, because he is still having the same type of life that he had before. Sigue con el mismo tipo de vida que tenía anteriormente. Y entonces, tenemos la tendencia, we have the tendency to give credit to this person instead of give credit to Jesus who said, I am the life, and I give eternal life. Tenemos la tendencia de darle crédito a la persona que está pecando y no a Cristo que dice, yo soy la vida y yo doy vida eterna. Eterna, no se pierde. En esta mañana quiero que tú puedas compartir y escribir ahí 3 puntos importantes. You have the chance to write on your study guide 3 points, 3 puntos importantes en esta mañana. El primero que vamos a ver en el día de hoy, la gracia de Dios nos enseña a dejar de pecar. La gracia de Dios nos enseña a dejar de pecar. The grace of God teaches us to stop sinning. Cuando hablamos de gracia, estamos no solamente hablando de la bendición que recibimos de Dios, sino la necesidad que tenemos ahora de dejar nuestro pecado. When we talk about grace, we're talking about not only the blessing that we have received from Jesus and this salvation, but also the need that we have to stop sinning. Stop. Quit. Ya no puedes tener la vida que tenías antes. You cannot have the life that you had before. Titus, capítulo 2. Titus, chapter 2, capítulo 2, versículos 11 y 13. Y lo voy a leer en español, dice aquí. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y ¿qué? Dice, nos enseña, dice, a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardábamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Dice, nos enseña, fíjate esto, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. This Bible verse says that grace teaches how to say no to sin, how to reject it. Jóvenes, young kids, listen to me. And I had your age before, many years ago, but I did. Yo tuve tu edad hace muchos años, pero lo tuve. Y tu papá y tu mamá también, mom and dad too. No crean que nosotros no nos entendemos. Nosotros entendemos qué es lo que ustedes pasan. We understand what you have to go through now. Porque estuvimos allí. Quizás la sociedad ahora está un poquito más difícil. Maybe society is a little bit more difficult now. Pero nosotros tenemos que tener, los jóvenes tienen que tener mucho cuidado qué testimonio tú das en la escuela. You have to be very careful what kind of testimony you give in a school. By what you say, by what you do. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo tú te vistes? How do you dress? En muchas ocasiones hay muchos muchachos cristianos que llevan a la escuela y tienen en sus casas ropas y camisetas con mensajes satánicos. There's many kids, Christian kids, who they have clothes, t-shirts with satanic message. Y en las gorras, on the hats. Y
Cada vez que tú tienes, pay attention, mira, escucha esto. If you watch those so-called scary movies, Friday the 13th, and all that, that is not biblical. Si tú ves todo este tipo de películas de el viernes 13 por la noche y todo lo demás, y eso no esos son películas de Satanás, del diablo. Y todas las figuras, all the figures that come out of that. Y el tipo que viene vestido de negro con los ojitos blancos y ¿lo has visto eso? He's dressed in all black and everything with the chest white, eyes and the mouth and it looks like a ghost, que parece como si fuera. That comes from Satan. Eso viene del diablo, de Satanás. No de Dios. No from God. Papás. Parents. Careful what your kids have at home. Cuidado con lo que tus hijos tienen en su casa. Y si tú piensas que eso es su privacidad, entonces tú tienes un problema. If you think that's their private life, then you have a big problem. Big problem. You have to go to one of those families training or conference, que lo vamos a tener aquí pronto, sobre cómo criarlos a los muchachos y algunas cosas que están pasando por allá afuera. Pero la palabra nos enseña, la gracia nos enseña a nosotros a apartarnos del pecado. Grace teaches to walk away from sin. We have to walk away from sin. We have to walk away from every single thing that it could be also a sign of sin. Tenemos que separarnos también de cualquier cosa que pudiera ser una señal o una representación de pecado. No solamente que estés envuelto en el pecado, sino cualquier cosa que pudiera ser o que algunas personas piensen de que tú estás pecando. Punto número 2. Number 2. Los malos testimonios comprometen la gracia de Dios. Bad testimonies compromise the grace of God. Remember what I just said a minute ago? ¿Te acuerdas lo que dije hace un minuto atrás? Que en muchas ocasiones hay gente que empieza a dudar de la salvación por el mal testimonio de mucha gente. There's people who they doubt about salvation because the bad testimony of many Christian people, entre comillas. They said they're Christian. Ellos dicen que son cristianos. Es más, hay mucha gente que no viene a la iglesia por el pecado de muchos cristianos. There's many people who doesn't come to church by the sin of many believers or Christian people. En una ocasión, en una entrevista que le hicieron a Mahatma Gandhi, él dijo, a mí me agrada mucho Cristo Jesús. Mahatma Gandhi said one time, I feel attracted to the personality of Jesus. Me gusta su mensaje. I like his message. Me gusta lo que él enseña. I like what he teaches. Dice, pero no me gusta lo que hacen sus seguidores. But I don't like what their followers do. And he said, that's why I am not a Christian. Dice, por eso yo no soy cristiano. Porque en muchas ocasiones aquellos llamados cristianos damos mal testimonio. On many occasions we give a bad testimony. Mira lo que dice el libro de Judas, capítulo 1. Jude, chapter 1, beginning in verse 3, comenzando en el versículo 3. Queridos hermanos, que deseando intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo, para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. Versículo 4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Pero mira lo que dice ahí, el problema es que se han infiltrado entre ustedes. The problem is that there's people with the same name of Christians, they look like they're Christian, they're infiltrated. Se han metido y nos están dañando. Por eso es que nosotros cuando una persona está en pecado le decimos, hermano, tú no puedes continuar en pecado. That's why when someone in church is in sin and we know, we come to him and said, hey, and I do that as a pastor, but you have the power, the authority to do the same thing. Yo lo puedo hacer como pastor, pero tú tienes la autoridad también como cristiano de hacer lo mismo.
De ir a la persona y decirle, hermano, tú no puedes seguir en pecado. My brother, you have to quit sinning. That's wrong. That's sin against the Bible, against the Lord, according to the Bible. Now, pay attention to this. Atención con esto. No vayas por ahí diciéndoselo a la gente. Don't go around telling people. Oye, mira, yo vi al hermano Tito que andaba por aquí, por allá en esta locura. No hagas eso. Don't do that. Don't go around telling people, I saw Tito doing this and that and that and that. If you see Tito doing something, come to him. Si tú ves a Tito haciendo algo, ven a él. No se lo digas a nadie más. Tito, lo que estás haciendo es pecado. Está más delante de los ojos de Dios. No, porque entonces estás en tanto pecado como él. Porque ahora tú eres un chismoso. If you do that, then you're on exactly the same level as he is, because now you're a gossiper. You're gossiping around. That's what we said before. There's people who have a big tongue, son lengua larga, y hablan demasiado. Cuidado. So esta es una de las formas. Punto número 3 y último en esta mañana. 3. Debemos tomar la gracia de Dios seriamente. We should take the grace of God seriously. We should take the grace of God seriously. Segunda de Corintios, capítulo 6. 2 Corinthians, chapter 6, verse 1. Versículo 1 dice, nosotros colaboradores de Dios les rogamos que nos reciban su gracia en vano. No recibas la gracia de Dios en vano. Cuando veas la gracia de Dios, cuando te des cuenta de que Dios nos ha bendecido tremendísimamente, no la tomemos como algo de poco valor. The grace of Jesus the grace of God has a lot of value. Don't take it in vain. Take it seriously. It cost the life of Jesus for you and I to receive grace and salvation. Tomó la vida de Cristo Jesús para que tú y yo pudiéramos ser salvos y para que tú y yo pudiéramos recibir gracia de parte de Dios. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519.